buenas tardes. Ya volvimos. Nuevamente estamos aquí echando madrazos intelectuales, ¿verdad? Pues miren, vamos a hablar sobre el asunto de los últimos bombardeos que han sucedido ahí en Siria. Recuerden que esta semana fue una semana tensa política y militarmente hablando en la región de Siria. Por ahí algunos países, como un cierto país del norte, que no digo el nombre para no comprometerme, acusó a Siria de haber usado armas químicas contra los distintos grupos rebeldes que pelean ahí en territorio sirio. Y bueno, algunos países como Israel, como Arabia Saudita, y bueno, sobre todo la mayoría de los países europeos, entre ellos Francia, entre ellos Alemania, Angela Merkel, los ingleses apoyaron y respaldaron como esas declaraciones de Estados Unidos de haber acusado directamente a Siria, el gobierno sirio, de haber usado armas químicas contra los rebeldes. Entonces, Estados Unidos, sin hacerle caso a la ONU, decidió que iba a actuar de manera unilateral contra el gobierno sirio y un día después Estados Unidos lo que hizo fue lanzar alrededor de 50 misiles Tomahawk contra una base específica ahí en Siria, una supuesta base militar. Y pues bueno, la situación se tornó muy tensa, ¿verdad? Internacionalmente hubo críticas y rechazos de esa decisión unilateral de Estados Unidos por parte del gobierno de Irán, por ejemplo, o de Corea del Norte y de la misma Rusia, ¿no? E incluso el mismo mandatario de Rusia, Vladimir Putin, declaró que él, pues, con esa actitud unilateral de Estados Unidos, eso podría como hacer más tensas las relaciones entre Irán, sobre todo, que es el gran país de ahí de Oriente Medio que públicamente ha financiado, ¿verdad? Todos sabemos que ellos han financiado militar y económicamente al gobierno de Bashar al-Assad de ahí de Siria, y que bueno, ellos reciben incluso un apoyo técnico, ¿verdad? Porque bueno, pues bueno, Siria no ha sido como, o el gobierno de Siria no ha sido como capaz de hacer como un frente militar al financiamiento estadounidense ahí en los distintos grupos rebeldes, ¿verdad? Y eso tiene como muy tensas las situaciones. Está prácticamente a punto de iniciarse como una tercera guerra mundial, ¿no? Porque bueno, si Rusia, por ejemplo, decide apoyar abiertamente a Siria, eso va a hacer que la tensión crezca como más. Ahora, los europeos ya tienen como un apoyo abierto, ¿verdad? A las decisiones unilaterales de Estados Unidos. Entonces, como que se están tejiendo las condiciones ahí adecuadas para armar ya una tercera guerra mundial con misiles y con lucha aérea, con tanques, con bases antiaéreas y demás. Y bueno, ¿por qué no? De las ojivas nucleares, ¿no? Uh-huh. Ya hay que estar como pensando lo peor, porque el gobierno de Corea del Norte declaró que como ese tipo de decisiones unilaterales de Estados Unidos es lo que justifica su desarrollo nuclear, ¿verdad? Entonces, pues en vez de que todo el mundo piense en desarmarse, con esas decisiones unilaterales lo que todo el mundo está haciendo más bien es en armarse y en pensar en desarrollar sus programas nucleares, ¿no? Entonces todo el mundo pues opta más bien por la tensión militar y por la guerra que por la paz, ¿verdad? Entonces sobre eso queremos hacer una serie de reflexiones, amigos, en este contexto. Y pues bueno, vamos a aprovechar que Luis está aquí. Él no solamente nos puede hablar de autismo, ¿verdad? También nos puede hablar de política, ¿no? Uh-huh. Aníbal, ¿tú cómo ves la cuestión? Pues sí, muy preocupante, crítica, triste, Flavio. Las imágenes son como, la verdad, conmueven hasta las lágrimas y la indignación de cómo la población, miles de personas han sido atacadas, asesinadas, explotadas, o sea, personas explotan por las bombas que se están yendo hacia esa parte, y las imágenes de niños o de, bueno, personas en general que tienen un colapso y mueren por los ataques de las armas químicas.
pues son no menos que conmovedoras, tristes, la verdad, y también como indignantes. Es difícil ver esas imágenes sin no sentir rabia al capitalismo, a unos cuantos que siguen queriendo extender y hacer del planeta suyo todo para unos cuantos países como los que tú acabas de mencionar, Flavio, y que la población indefensa, civil, que ha decidido vivir de otra manera en otro país, tenga que ser atacada, masacrada de esa forma tan horrorosa, tan horripilante, por un chingado grupo que es el capitalismo mundial, pues no sé, será el G5, el G7, junto con la banca, para obligar al gobierno sirio y a cualquier otro gobierno diferente del capitalismo neoliberal, pues a someterse a los dictados de ese capitalismo neoliberal. Entonces, la población ha sufrido barbaridades, en estos 4 o 5 meses de una guerra abierta declarada en Siria, que es un punto geopolítico y geoeconómico muy importante para sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, que han sido los mayores promoventes, pues es como un bocado muy apetitoso que no puede resistir esa gente enferma, esa sí es enferma y trastornada de poder y de dinero, ¿no? Uh, y bueno, la palabra holocausto, como lo ha dicho una periodista, es propia de lo que está sucediendo allí. Millones de personas, 15, 20, han tenido que salir de Siria y miles han estado sufriendo esas barbaridades. Entonces, un holocausto sería un asesinato en muchos lugares, en toda una región, y de una manera así como atroz y bárbara. Entonces, yo culminaría a cuestionar duramente como las noticias que vienen del imperio, para no comprarle la idea al mismo imperio de que en Siria pues está como gestando un genocidio o un holocausto del gobierno. El gobierno sirio y de Bashar al-Assad, si bien no es ningún gobernante perfecto, era un pueblo, la verdad, que se le tenía que respetar su forma de gobierno, la verdad, ¿no? Entonces no se ha hecho esto, y Trump, en Trumpilandia, para no decir qué países, ¿verdad, Flavio? Como dices tú, en Trumpilandia es el principal promovente de ese asunto, porque también, fíjense nomás qué jodido, así Trump ganaría a votos, adeptos políticos, se quedaría un poco bien al bombardear a un país que se le ha calificado también mucho como de terrorista por él mismo y por la derecha norteamericana. Entonces, Trump está haciendo también eso, aparte, por, bueno, subir un poco como su índice de aceptación política, ¿no? Qué jodido, y la gente de allá, que ni tiene que ver nada en ese asunto, sufriendo horrores. Qué lástima. Sí, y la ganona aquí políticamente es Hillary Clinton, ¿no? Que bueno, ella cuando era candidata, ella tenía como claramente esa visión de seguir como con esa política de guerra ahí en el Medio Oriente, y aparentemente Donald Trump sostenía como lo contrario, ¿no? Pero con esas acciones, la ganona es Hillary Clinton, y los neoconservadores medievales, neustrasianos, neoliberales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿no? Que ellos siempre le han tirado a la guerra, ¿no? Los neoconservadores ahí en Estados Unidos del Partido Republicano, ellos han sido siempre promotores de la guerra, porque ellos tienen grandes intereses en las empresas, en las industrias precisamente que fabrican armas, ¿no? Hay una empresa estadounidense que es la que ahorita pues es la que está de ganona también, ¿no? Que es una empresa que fabrica precisamente estos misiles Tomahawk y muchos otros. Y se pidió, ya en el Congreso de Estados Unidos, se pidió una autorización de $2 billones para comprar más armamento, ¿no? Entonces vemos que esto de hacer ataques, ¿verdad? Se ve reflejado en los bolsillos de las industrias armamentistas. Y bueno, pues hay que hablar también un poco de las víctimas, ¿no? La población civil, que si bien es cierto que se están peleando ahí, que fue el gobierno, que fueron los rebeldes los que lanzaron las armas químicas a la población civil, pues la verdad es que en lo que son unos u otros, que no sabemos exactamente, no tenemos datos que nos certifiquen como la veracidad, la población civil es la que está sufriendo todo eso, ¿no?
sus amigos vean para qué sirven los gobiernos, pues para eso, para provocar muertos, ¿verdad? Y los grupos rebeldes o grupos terroristas, esto y lo otro, pues son iguales, ¿no? Ujú. Tanto el gobierno como los rebeldes, si entre sus patas están llevando a la población civil, eso no se vale, ¿no? La población civil nada tiene que ver tal vez con las ideologías fuertes que ellos están peleando y ellos son los menos que tienen que pagar, ¿no? Y son precisamente los que se están llevando ahí entre las patas, ¿no? Carlos. Bueno, igual resaltar esto no es nuevo. Sabemos que previamente siempre se ha intentado de que por alguna otra razón volteemos a Oriente, que volteemos hacia ese lado y que tengamos un concepto de las personas que viven allá. Siempre, hasta hay muchos videos, recuerdo uno de una persona que se decía con turbante, era algo de broma, dejaba una mochila como si fuera una bomba y se iba corriendo. Sí. Y automáticamente todos reaccionan que es una bomba, que es alguien que va a perpetuar a o que va a dejar algún explosivo por ahí. Creo que siempre se ha tratado de que nosotros, inclusive las personas que no estamos en guerra contra estos países o las poblaciones, tengamos esta visión generalizada. Siempre Exacto. se ha intentado esto. Y pues bien, como decía Aníbal, aquí quizás se quiere dejar de ver, ya sea como tú dices, que es algo perpetuado 100% por el gobierno norteamericano, que sí tenga parte de responsabilidad también el gobierno sirio, pero se quiere dejar ver a un gobierno, un país, como diríamos Gringolandia, Tromlandia, como los portadores de la libertad. Ujú. Son los que La portan la democracia. libertad, la justicia Ujú. a otros pueblos, a otras latitudes del mundo. Así Ellos no se es. detienen en su descanso por aportar algo bueno al mundo. Esa creo que es la visión es que se nos trata de dar o que se trata de dar a, a casi toda la población, ya no sea solamente estadounidense, también Sí. latina, parte europea, a todos se intenta de dar esa visión. Ujú. Y pues bueno, estamos en una cultura también de la intolerancia. Vemos que no ha pasado el tiempo de la colonia, donde se destruyen pensamientos diferentes, Ujú. maneras diferentes de vivirse y de vivir. Estamos totalmente en esa época de nuevo, o nunca se salió. Si vemos, a ver, ya hay genocidios, hubo muchos genocidios por intolerancia, por no comprender a los demás. Creo que esto es algo que ya se ha vivido muchas veces, como lo comento, ya es algo que ya no es nuevo en la historia mundial, ya es algo que se ha repetido muchísimas veces y pues quien no recuerde eso solamente puede agarrar un pequeño, no sé, libro de historia hasta... Esto se ha dado en micro, aquí en México también tratamos, como decíamos o hablamos del autismo, se trata de destruir, erradicar de ciertas maneras a las personas que piensan diferentes, que son diferentes, en microestructuras o en estructuras muy grandes siempre se ha tratado de hacer esto, siempre la discriminación y la intolerancia siempre ha existido. Ujú. Sí, claro. Y esto que comentas de cómo siempre al Medio Oriente se voltea y se crea una estigmatización, o sea, de cómo ellos, o sea, se le asocia, se le liga al terrorismo, ¿no? Ajá. Y creo que, o sea, si bien el capitalismo está en la actualidad como en su mayor auge, como, o sea, como este capitalismo a la vez como te vuelve egoísta como parte de una sociedad que no te permite ver lo que está sucediendo al otro lado del mundo, por decirlo de alguna manera. Como pareciera que estamos bien aquí en México, que obviamente no estamos bien, pero como el mismo capitalismo nos crea una idea de lo que está pasando o pretende crearnos una idea muy individualizada, muy centrada en lo que estamos viviendo, que sea nada más lo que vivimos nosotros aquí en la calle, pues. Pero no, creo que no podemos dejar de lado lo que está sucediendo allá, en Siria, y pensando mucho también en lo que comentaba Flavio en la población, pues. No, o sea, no me imagino cómo, con qué esperanza o cómo ha de ser la vida allá, qué desean, qué quieren, qué hacen día con día. O sea, creo que ahí, ¿cómo viven, pues? O sea, qué se pone mucho en juego ahí, con qué ánimos salen incluso a la calle pensando como en la violencia constante que están recibiendo continuamente de diferentes países. Como ahí ahora sí pensando un poquito en la infancia, ¿no? Ahí la infancia
qué es ser niño ahí, qué es ser mujer, qué es ser adulto. Si nos topamos con la violencia constante por intereses de unos cuantos, pensando en los países que mencionaron, tiene más peso ese interés de unos cuantos que la población, que es la que a final de cuentas está violentada, y sin pensar en género, sin pensar en niños, adultos, sino como humanos. Los intereses de unos, cómo repercuten en ellos y la condición de vida que están teniendo. Exactamente, se está matando la vida, ¿no? Claro. También hay que recordar, amigos, que esta semana hubo atentados terroristas ahí en Rusia, en San Petersburgo y en Suecia, ¿no? En Estocolmo. También ahí y bueno, pues sería muy aventurado especular quiénes los pusieron, las bombas y todo eso. Obviamente, o sea, como esos hechos los aprovechan mucho la derecha o a veces, en ocasiones la izquierda como para sacar o inventar culpables, ¿no? Miren, yo les recomiendo mucho a un periodista crítico, bueno, es un intelectual, pero también ejerce el periodismo, que se llama Alfredo Jalife Rame. Él escribe en La Jornada una columna que se llama Bajo la Lupa, y él en sus columnas de la semana pasada estuvo planteando mucho que el ataque de Estados Unidos a Siria, pues Estados Unidos antes lo consensó con Israel, lo consensó con Rusia, incluso un día antes, pues bueno, las altas esferas del gobierno ruso sabían lo que iba a hacer Estados Unidos, ¿no? Y también Israel, y pues bueno, eso habla de que, bueno, también es una guerra premeditada en donde primero lo que se hace es como pensar en los intereses que los países tienen ahí en el Oriente Medio, ahí específicamente en Siria, y como las consecuencias políticas que eso puede tener, pero donde los grandes interlocutores, pues lo que hacen es como estar como organizando y planeando eso. Entonces Rusia, a pesar de esa advertencia previa de Estados Unidos, decía que en tanto que todos los soldados rusos desplegados en Siria no sean como afectados por los bombardeos, que Rusia no va a meter las manos en una guerra nuclear, ¿no?, con Estados Unidos, pero que si les tocan un solo soldado ruso o que una sola base rusa desplegada en Siria es como atacada por esos misiles, que entonces sí no responde, ¿no? Por otro lado, China, pues también China pues se ha reservado mucho como las declaraciones, ¿no? Se ha reservado como a decir que, bueno, pues no está de acuerdo en la unilateralidad, ¿no? Entonces hay que recordar que de cada 5 habitantes, uno es chino y los otros son de cualquier otra parte. Entonces China también es un país que tiene mucho poder. Bueno, ya sabemos que China le ganó al capitalismo a Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos no pudo competir con China, China le ganó, fueron derrotados económicamente por los chinos. Y pues bueno, China tiene uno de los ejércitos más numerosos, ¿no?, del mundo, y bueno, ellos han ofrecido en ocasiones como un respaldo militar a ciertos países, y por eso Estados Unidos no los ha invadido, ¿verdad? Uh-huh. Y que ahora Estados Unidos pues quiere invadir, quiere meter sus narices ahí en Venezuela, ¿no? Ya un alto jefe militar del ejército de Estados Unidos dijo que probablemente si sigue el desorden en Venezuela, que ellos van a intervenir, ¿verdad? Y acuérdense también que esta semana declararon los estadounidenses que un gobierno de izquierda mexicano los podría incomodar mucho, ¿verdad? Y que también pues ellos están viendo la manera ya de meter sus narices aquí en México, ¿verdad? Total que ellos meten sus narices donde quieren y nadie les dice nada. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo cree que son los buenos, ¿verdad? Con tanta mierda a partir de sus películas y chingaderas de ese tipo, siempre ellos son los buenos, y ellos han hecho como un trabajo mediático que ha ideologizado muy bien a toda la población mundial, ¿verdad? Entonces, uh-huh, yo los invito a que se informen, amigos de medios críticos. Pues vamos cerrando. Aníbal, ¿cómo cerrarías esta pequeña cápsula sobre la guerra ahí en Oriente Medio? Pues con que estamos viviendo un momento muy, muy álgido dentro del capitalismo mundial. Se está reordenando, acentuando, agravando la colonización a la muerte, a la sangre, al fuego, de aquellos pocos países que soberanamente han decidido vivir una forma diferente, ¿no? Y o bien que quizá no son por completo ni socialistas o comunistas, pero que tienen algo que al
capitalismo, sobre todo norteamericano, le interesa bastante, que son sus recursos, ya sea el petróleo, la población, el oro, etcétera, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, si bien hay una línea de tensión muy crítica en esta semana de ese bombardeo a Siria, pues también de alguna forma sé, y también es un poco como mi pensamiento, que bueno, entre ellos se saben que están midiendo fuerza y no se van a atacar entre ellos, ¿no? Que también después de la Segunda Guerra Mundial hay más o menos un equilibrio de fuerza, y Alemania no quisiera tener misiles estallando, ¿no? O sea, en Berlín, ni Inglaterra, en Londres, etcétera, ¿no? Ni Rusia ya en el Kremlin, etcétera. Entonces, pero sí están jugando como con algo muy que cualquier ciudadano le debería indignar, con la vida de un pueblo y de una población, pues que nada pidió una guerra, para nada, ni el pueblo, ni el gobierno sirio para nada pidió una guerra, tampoco ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro pidieron que el gobierno norteamericano y la CIA se mezclara allí con tu población, financiara, entrenara, adoctrinara a rebeldes o gente de la oposición, como el señor Capriles, para desestabilizar un pueblo y un gobierno que tiene como el cuarto o quinto nivel mundial de producción de petróleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo sigo pensando, Carlos, Luis, Flavio, que lo más que uno pueda combatir de muchas formas al capitalismo, que es el consumo, que es diferentes pedagogías, que hay muchísimas maneras de combatir el capitalismo, porque no los podemos enfrentar con armas directamente, con balas, con tanques, pero aquí abajo tenemos muchas formas de enfrentar al capitalismo día con día, para irlo como al menos no haciéndolo crecer, ¿no? Y también manifestar de manera pública, pues, el desacuerdo ante eso, porque yo sigo viendo las publicaciones de muchos de mis contactos, no todos, la gran mayoría, metidos en una lógica como muy hedonista, muy individualista, y a poca gente le preocupa esto, carajo. Es algo también que a mí me molesta, ¿no? Entonces, pueblo... Pues estamos en contra de la guerra aquí. Sí, pues pronúnciense, carajo. Estar en contra de la guerra es estar en contra del capitalismo, ¿no, Aníbal? Sí. Exactamente. Pues ahí está, es una economía de guerra, ¿no? Exacto. Carlos. Bueno, a mí me gustaría cerrar el fin del mundo. Creo que mucho se ha teorizado de que si va a ser un meteorito, va a ser cualquier otra cosa, pero para las personas, en el caso de la población siria, el fin del mundo ya lo tienen ahí. Y es algo que muchas personas de nuestro lado a veces no podemos imaginar, pero estar ahí, estar en la situación, tener miedo de salir por el pan, por la leche para tus hijos, porque puedes morir, creo que para mí eso sería el fin del mundo. Exacto. Y pues bueno, más que nada yo desde aquí, fuerza para los sirios, fuerza para todo aquel de cualquier país que esté en una situación similar, porque a lo mejor no sabemos bien qué otras localidades geográficas pudieran estar en una situación similar, igual o peor, no sabemos, y pues fuerza para todos ellos desde acá, desde el equipo de oscuridades. Luis. Y bueno, pues no ser ajenos a ahorita Siria, pues, pero creo que no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo, todo este tipo de desastres, no quedarnos de manera individualista lo que vivimos como personas, como sociedad, como Estado, país, sino que también voltear a ver qué sucede alrededor de nosotros, en todo el mundo, y ver la manera de hacer algo. Digo, generar conciencia, creo que existe mucho, la educación te permite mucho, informarte te permite mucho, y poder transmitir algo a partir de lo que tú vas encontrando en todo esto, creo que es una de las maneras como nos podemos acercar para generar otro tipo de pensamiento, y que ese pensamiento de alguna manera pueda finalmente terminar en algo que favorezca a todo esto, a la situación que estamos viviendo.
no sé. Pero acuérdense, amigos, que de acuerdo a Peña Nieto, todo lo que Todo cada está en uno nuestra estamos mente. diciendo estamos mal, ¿eh? Ah, sí, Porque la crisis nada más está está en en nuestra nosotros. mente, ¿verdad? Entonces, todo lo que acaban de decir, pues no tiene valor, ¿verdad? Claro. Pues, amigos, pues miren, yo pienso más o menos lo mismo, o sea, yo estoy de acuerdo en lo que cada uno expresa y estoy en contra de todo lo que los gobiernos están haciendo, tanto el gobierno sirio como el ruso, como el israelí, como el iraní, como el chino, como el estadounidense, todos los gobiernos, porque ellos no están considerando la vida humana, no están considerando a la población civil. Entonces los rebeldes de ahí de Siria, sean revolucionarios o terroristas, lo que sea, no estoy de acuerdo con ustedes, amigos, porque tienen las armas, tampoco estoy de acuerdo en el gobierno porque están intentando dialogar con armas, no estoy de acuerdo en el financiamiento iraní a los sirios, no estoy de acuerdo en que Estados Unidos se meta allá, no estoy de acuerdo en nada de lo que emane de los gobiernos porque no consideran a la vida como el valor central o como el factor sobre el cual todo tendría que girar, ¿no? Entonces lanzar bombas, sea para bien o para mal, no estoy de acuerdo en nada de eso, estoy en contra de la guerra, pero estoy a favor de que se dialogue y de que se respete la vida como un derecho fundamental de las personas o como un principio que lleve como a la mesa de diálogo y para ponernos de acuerdo. Entonces, pues así dejamos esta pequeña cápsula, esperamos que nuestras reflexiones les ayuden a pensar más en la situación y les permita a ustedes pues críticamente valorar lo que usted hace en su vida y lo que todos estamos haciendo en este planeta. Entonces seguimos en contacto, amigos. Hasta la próxima.